Bienvenido a Enlace Judío Carlos Rahmane. Carlos Rahmane es director general de Exitus Capital, una SOFOM dedicada a otorgar financiamiento a pymes en el mercado mexicano. Carlos, muchas gracias por esta entrevista en donde probablemente vamos a saber un poco más del espinoso tema de la inversión. Carlos, para empezar, ¿cómo ves del punto de vista económico la situación por la cual atraviesa México? Pues antes que nada, May, gracias por el espacio y la oportunidad de platicar con tu audiencia. Mira, la verdad es que hoy la situación económica del país y en general a nivel mundial pues es bastante complicada. Creo que ya ahorita es momento de pasar pues de la emergencia sanitaria pues, a atender la emergencia económica. Si bien todavía pues, el tema de la pandemia no está resuelto y pues no está todavía pues ya solucionado. Creo que ya pues con la llegada de algunas vacunas, ya gente vacunándose en algunos otros países, pues creo que eso ya empieza a dejarnos ver la luz al final del túnel. Ahora, y eso pues nos obliga a enfocarnos en el otro problema, ¿no? Que es donde a nosotros en general nos preocupa la emergencia económica. Y nos preocupa, y te quiero decir que inclusive hasta un poquito más que la pandemia. Te voy a decir por qué. Digo, si bien la pandemia ataca directamente a la salud, la emergencia económica ataca directamente a la salud de las empresas, a la salud del patrimonio de las familias. Y no podemos perder de vista lo que está sucediendo. Y para tener un poco más claro y más puntual lo que está sucediendo, pues, en términos del efecto que tuvo la pandemia en la economía, pues prácticamente con el cierre que hubo de la economía, pues ha frenado y ha detenido pues una gran cantidad de empresas, negocios en diferentes sectores, en diferentes nichos. O sea, la realidad es que estos sectores y estos nichos van a empezar a caminar, si me lo permites, a diferentes velocidades unos que otros, ¿no? No es lo mismo una maquiladora en Aguascalientes que un hotel en la Riviera Maya. Entonces hay que entender que cada uno de estos sectores pues, va a ir moviéndose a diferentes ritmos y a diferentes velocidades. Pero sin duda, otro efecto pues, que está teniendo a nivel económico pues, son las decisiones que está tomando el gobierno. Ese tipo de decisiones de lo que está sucediendo hoy en día en nuestro país, pues realmente están sacudiendo a lo que es el entorno económico pues, de una manera bastante agresiva. Lo que vino a hacer la pandemia pues, fue acelerar toda esta complejidad económica, combinado con las decisiones que está tomando el gobierno. Creo que ya es momento, y justo por eso agradezco este espacio, creo que ya es momento de mandar ese mensaje que eventualmente tenemos que pasar de la emergencia sanitaria a la emergencia económica. Y sí lo pongo en esos términos de emergencia porque pues realmente de marzo a diciembre, de marzo que inició la pandemia a diciembre, pues realmente es poco tiempo para, en el lenguaje económico, para entender pues cuáles son las implicaciones y las afectaciones que va a tener. Ahorita, pues a partir de diciembre para acá, pues vamos a empezar a ver un poco más de ese efecto, de ese impacto pues, que va a tener todas estas decisiones del gobierno y la pandemia a nivel de la economía. Y otra vez, aterrizándolo, porque muchas veces se habla pues, de la economía, se habla de los empresarios, se habla de la iniciativa privada, pero hay que no se nos olvide que detrás de todas esas etiquetas, pues hay alguien, una persona detrás del escritorio pagando una nómina, generando empleos, llevando dinero a su casa, ¿no? Y eso creo que si no empezamos a atenderlo y empezamos pues, trabajar y a sumar sobre nuestras fortalezas de cada quien para resolver ese tema, pues se nos puede complicar relativamente rápido. Como te digo, apenas ahorita vamos a empezar a ver el impacto de estos dos temas, tanto la pandemia como las decisiones del gobierno en el entorno económico, tanto familiar como
pues, como de los negocios y sobre todo pues, me preocupa, y te soy franco, el entorno económico comunitario, ¿no? Creo que ahí sí la comunidad, teniendo pues tanta dependencia de negocios familiares, teniendo tantos emprendedores, porque nuestra comunidad está llena de emprendedores de todas las edades, creo que es momento de unir fuerzas y ver de qué manera pues vamos ahora sí que los que estamos en esto, pues poder contribuir para pues, paliar o solventar o ayudar a transitar pues esta tormenta que viene, ¿no? ¿Cómo hacerlo, Carlos? ¿Cuál es tu visión? Pues mira, nosotros, y aquí sí quiero hablar un poco a título de éxitos en lo que hacemos, ¿no? Principalmente, y un poco poniéndolo en términos médicos, ¿no? Que es en lo que estamos hoy prácticamente todos, pues el efectivo, la liquidez, el dinero es el oxígeno de las empresas, ¿no? Entonces, nosotros estamos poniendo pues a disposición de todas las empresas mexicanas, inclusive de la comunidad, pues estas ofertas de financiamiento, de crédito, de facilitar el acceso al financiamiento para que puedan continuar pues, con vida estas empresas y continuar, y sobre todo continuar con estas fuentes de empleo, que eso es, al final de cuentas, creo que lo que tenemos que tratar de preservar pues son los puestos de trabajo y las empresas que ofrecen esos trabajos. En este caso, Exitus lo que hace es ayudar y acompañar a las empresas con opciones de financiamiento de acuerdo a la necesidad de cada una de estas empresas para poder navegar pues, por esta turbulencia. Ahora, para efectos de la economía familiar, lo que nosotros estamos y lo que tenemos en Exitus para poder pues, apoyar a las familias en este tema, pues es poder mejorar las inversiones que hoy estas familias o que estas personas tienen en cualquier instrumento de inversión, pues para poder pues ofrecerles pues, mejores soluciones, más flexibles, con mejores rendimientos, pues para que puedan tener un mejor ingreso y eso pues, les permita ayudarlos a transitar esta situación. Entonces, ahora sí que por las dos vías estamos haciendo un esfuerzo enorme para acercar y sobre lo que nosotros sabemos hacer, y me queda claro que esa es nuestra responsabilidad y esa es nuestra fortaleza, apoyar a las familias con mejores rendimientos sobre sus inversiones, rendimientos más seguros, más estables y sobre todo con mucha flexibilidad para que les permita tener pues, justo eso, ¿no? Una estabilidad y una tranquilidad pues, para estos meses que no han sido ni estables ni tranquilos. Y para las empresas, pues también, ¿no? Poder acompañarlos, decir, a ver, ¿qué necesitas? ¿Cómo te podemos apoyar? ¿Cómo te podemos ayudar? Y poder acompañarlos sobre lo que nosotros sabemos hacer para mejorar su requerimiento de financiamiento. Creo que aquí es importante recalcar que todo esto, creo que sí, es bien, pues, ¿cómo ponerlo? Pues es bien sensible todo esto, ¿no? Y sobre todo lo digo porque pues, hay que tener mucha confianza pues, cuando hablamos de dinero, ¿no? Cuando hablamos de pues, patrimonio, cuando hablamos de inversiones, cuando hablamos pues, de patrimonio de las familias, pues hay que hacerlo en un tono de mucha confianza, de mucha cercanía y sobre todo de mucha empatía, ¿no? Que eso es lo que hay veces pues la oferta tradicional, llámense pues, los bancos tradicionales, pues no lo, no lo hacen, ¿no? Entonces, nosotros sí tenemos pues yo en lo personal, a título personal lo digo, pues ese escuchar las necesidades de la gente, entenderlas y pues, ayudarles a resolverlas, ¿no? ¿Y cómo se hace para trabajar con tu compañía?
¿Cuál sería el procedimiento? No, pues mira, nosotros ahora sí que tenemos presencia en Internet, en todas las redes sociales, pues ahora sí que mucha gente de la comunidad nos conoce y poder ahora sí que acercarse con nosotros y en este caso conmigo directamente si quieren y si lo necesitan y poder pues tener una plática muy cercana y como te digo de mucha confianza, pues ver cómo podemos apoyarlos, ¿no? ¿Por qué Exitus es la mejor opción en este momento? Pues, digo, ahora sí que es difícil hablar de tus hijos, ¿no? Como dicen, mira, y otra vez, es por eso, ¿no? Porque justo tenemos esa empatía, sabemos lo que es estar en esa situación, no somos, ahora sí que una empresa gigantesca, somos muy cercanos, nos gusta escuchar, nos gusta entender y nos gusta ser empáticos con la gente que está del otro lado, ¿no? Tratar de justo eso, ¿no? Estar del mismo lado pues, para apoyarlos en lo que necesiten y en lo que nosotros sabemos hacer, que pues esa es, yo creo que la mejor manera de transitar una crisis es sumar sobre las fortalezas de cada quien, ¿no? Y una de las fortalezas de Exitus es tener esa empatía pues, con el empresario y con las personas y con las familias. Danos un ejemplo de un caso de éxito. Es una, Ahora sí. es una buena pregunta y la verdad es que tenemos varios, ¿no? Eh, nosotros, y ahorita viendo tu apellido, pues acompañamos a David Zambra en el proyecto de Hero. Nosotros ahora sí que pues algo tuvimos que ver con eso y justo cuando David se acercó conmigo, dije, bueno, ¿cómo puedo hacer para que un emprendedor de este calibre, pues transmitirle pues, el capital o el aprendizaje o la experiencia y que pueda convertirse en un caso de éxito, ¿no? Y te quiero decir que hoy pues, he aprendido más yo de él que él de mí. Entonces, casos como ese tenemos varios. Se me viene a la mente otro, por ejemplo, una chica de Monterrey se acercó con nosotros, tiene una línea de cosméticos artesanales. Te quiero decir que gracias al apoyo que le dimos hoy ya es uno de los principales proveedores de Sephora a nivel internacional. Entonces, ese es sí, y ese tipo estamos por financiar una película, por ejemplo, que va a salir el año que entra, y ese tipo de flexibilidad y ese tipo de creatividad, pues me preguntabas cuál es el éxito que tenemos, es ese, ¿no? Poder tener esa flexibilidad y poder tener pues esa capacidad de entender y poder aterrizar esas ideas que emprendedores como los que te menciono traen en la cabeza y hacerlas, primero que nada, una realidad y hacerlas viables, ¿no? Y entonces es el empujón que necesita el emprendedor para poder aterrizar económicamente su empresa, ¿no? O el pequeño empujón que necesita para seguir caminando a pesar de la crisis. Fíjate, ahorita estaba recordando un caso con todo este tema de la pandemia. Tenemos un cliente, buen amigo de nosotros, cuando fue la epidemia de la influenza H1N1, por ahí de 2008, 2009. Ellos tenían una fábrica de gel antibacterial y en ese entonces, pues la verdad es que nadie ni lo conocíamos ni lo usábamos. Y en ese entonces se acercó con nosotros, le ayudamos a adquirir máquinas en Europa, en Alemania, logró un éxito inmenso y hoy pues esa empresa ya se vendió a una multinacional y pues, es el principal proveedor de gel antibacterial a nivel nacional.
Entonces, ese tipo de circunstancias, pues tienes que entender qué es lo que hay detrás, tienes que validar esas ideas, saber que detrás de cada idea pues hay un proyecto, hay horas, hay mucho trabajo y mucha intensidad, y la fortaleza en nosotros es hacer viables financiera y económicamente esas ideas, pues para que puedan convertirse en caso de éxito, ¿no? Creo que es una combinación tanto del empuje y la determinación del emprendedor como pues de nuestra experiencia en temas económicos y financieros, ¿no? ¿Qué es lo que ves en un emprendedor que te hace pensar que va a tener éxito? Y que sí Qué buena pregunta. vale la pena apoyarlo. Siempre hay un par como dicen, comunes denominadores en emprendedores que generalmente tienen éxito, ¿no? Uno, digo, pues, tener una idea clara, una idea firme y pues hacer, ahora sí que tener la resiliencia pues para hacer que se convierta en una realidad. Hay un concepto que nosotros utilizamos mucho, que es el concepto del sweet spot. O sea, ¿cuál es el común denominador que hay entre la gente que tiene éxito? Y no nada más me refiero a éxito económico, o sea, me refiero a tener una vida exitosa, plena, con desarrollo. Es cuando haces lo que te gusta, cuando eres bueno para eso y cuando logras generar un ingreso con esa actividad. Cuando combinas esas tres, estás ahora sí que en tu espacio ideal. Así es, y hablando de espacio ideal, ¿cómo iniciaste Éxitos? Con la misma determinación que tiene estos emprendedores. En 2008, y es una historia curiosa, en 2008 yo decidí arrancar con esto para justo pues, poder traducir esa visión, ¿no? de lo que me gusta hacer y sobre todo de poder ayudar y acompañar a más emprendedores y más empresarios a convertir su idea en realidad. Logramos convencer a algunos fondos, a algunos inversionistas, confiaron en nosotros y pues ese es justo la definición del sweet spot. Así es. Carlos, para cerrar, ¿qué mensaje le darías a los emprendedores de la comunidad judía de México? Necesitamos que se arriesguen, necesitamos que se acerquen a gente como nosotros, sin miedo y ahora sí que con toda la voluntad del mundo para aterrizar sus ideas, sus planes. Y más que para los emprendedores, el mensaje va para pues, la gente como nosotros. Necesitamos abrirles el espacio, escucharlos y no acompañarlos para que esas ideas y esos proyectos y esos planes se conviertan en realidad. Creo que tenemos un capital inmenso en la comunidad de gente con muchísima experiencia, con valores, con éxito, que si lo ponemos al servicio de los emprendedores, de jóvenes, de chavos emprendedores, pues vamos a llenarnos de casos de éxito como hasta ahora ha sido, ¿no? Creo que esa es nuestra obligación y nuestra responsabilidad, los que ya estamos pues un poquito más allá del bien y del mal, como dice. ¿Tú le ves más potencial a la comunidad judía? 100%. Creo que hay muchísimo trabajo que hacer desde las escuelas, que tuve, pues, ahora sí que el honor y el privilegio de presidir el Consejo de Educación hace algunos años. Creo que hay mucho trabajo que hacer ahí. Creo que hay que desarrollar esta mentalidad emprendedora, a la vez que somos una comunidad llena de emprendedores. Pero creo que hay mucho más potencial para tener casos de éxito y sobre todo, insisto, no en el tema económico, sino en una vida balanceada, equilibrada, donde se balancee la familia, el éxito empresarial, pues creo que el desarrollo personal, creo que todo eso sí tenemos que
pues lograr transmitirlo y balancearlo para pues, ver qué tipo de futuro queremos tanto en la comunidad como en el país, ¿no? Y tú dices desde que son pequeños. Yo creo que tenemos que fortalecer ese vínculo tanto con la comunidad como con el país, desde la escuela, desde la casa, ir construyendo y fortaleciendo ese vínculo, irlos preparando y entender para qué los estamos preparando, ¿no? Y ya que tengamos eso entendido, pues poder abrirles espacios en empresas como Exitus y en muchas otras empresas que hay dentro de la comunidad, pues para que puedan desarrollarse, para que puedan desarrollar esa capacidad y esa visión de emprendedurismo que algunos logramos aprender en la comunidad y poderla traducir en planes y a su vez en proyectos que sean rentables y que sean exitosos y que sean satisfactorios pues para mucha gente, ¿no? Que impacten sobre todo al país. Creo que tenemos una deuda, bueno, yo considero que tenemos una deuda importante con el país y tenemos que formar empresarios pues, responsables, íntegros, que se comprometan con este país. Pues muchísimas gracias, Carlos Rahmane, desde Enlace Judío. Muchas gracias por tus consejos y por tus conceptos y vamos a tomarlos mucho en cuenta. Gracias a ti por el espacio.